Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar un tema y lo vamos a ver en este curso de acuerdo a cómo hacer un logotipo vectorizado y modelado a través de líneas. En este caso tengo este logotipo que vamos a realizarlo. Esto que observamos es el resultado de un modelado tridimensional. Aquí vemos las diferencias que podemos hacer con esta herramienta que vamos a ocupar el día de hoy y varios efectos que vamos a ocupar en el mismo. Comenzamos. Para esto siempre es importante configurar nuestro 3ds Max desde Customize, y a partir del Customize vamos a personalizar el Unit Setup, que es el sistema de unidades, y aquí configuramos que esto sea 1 centímetros, ok, y que aquí sea en métrico centímetros. De esta manera vamos a manejar elementos más proporcionales y no tan milimétricos, no tan exactos, pero van a ser proporcionados. En este caso ya lo aplico como OK. Le doy un clic derecho al Snap y en el Snap aplico el Home Grid y en lugar de 10 le voy a poner 1. Enter, y al aplicar el 1 significa que ya el cuadro mínimo de mi retícula, que es el Grid, clic derecho, el Home Grid aquí, este cuadro mínimo ya va a tener el valor de 1. Aquí al darle clic estoy haciendo que este espaciado sea de 1, los demás los dejamos igual y de esta manera vamos a manejarlo. Ahora, si yo me paso aquí Snap, es lo mismo que si yo lo cerrara y le pusiera un clic normal, un clic derecho y se abre el cuadro. Al ponerme en Snap hay que dejar la palomita activa de Grid Points únicamente para que se aplique en todos los vértices de la retícula. Ahorita no nos sirven los demás, únicamente Grid Points, y casi en todos los cursos que yo manejo a nivel 3ds Max utilizo siempre los Grid Points para todo. Estos elementos de más que tenemos aquí los utilizamos para elementos o casos muy especiales. Entonces lo cierro y a partir de aquí lo que vamos a hacer es, a partir de nuestros 4 cuadrantes voy a elegir el de perspectiva. Puede ser el que yo quiera, pero pues yo lo hago siempre con el de perspectiva y lo voy a agrandar con este icono que es el Max Viewport Toggle, y a partir de este maximizador ya tengo mi ventana en grande. Hay que recordar que aquí tenemos la vista en perspectiva, aquí tenemos la vista en estándar, que es la básica, con clic derecho lo hago, y aquí pues voy a aplicar la clásica vista en default sharing, que es la vista como si fuera algo modelado, sin vista de alambre. Ahorita vamos a entrar en materia de estas visualizaciones. Si yo le pongo clic derecho al perspectiva y le pongo front, aquí lo puedo aplicar, y si observamos tenemos el puente que es la tecla F. Entonces, si yo le pongo aquí clic a front, clic derecho, pues obviamente nos vamos a ir a la vista frontal. Si yo me regreso con la tecla P a perspective, regreso a la perspectiva. Si le pongo la tecla F, me regreso al front. Aquí en la vista frontal aplicamos create y buscamos en el geometry plano y generamos un plano a partir de esta cruceta de estas dos líneas, que es la coordenada 0,0, y a partir de aquí lo podemos realizar. Y al generar el plano le ponemos Modify, y al tener el Modify voy a seleccionar Select and Move únicamente para tener claro qué es lo que voy a mover y qué es lo que voy a seleccionar. Entonces al aplicarle Modify, aquí tengo que este plano mide 580 por 220, y lo que yo tengo que hacer es generar una medida que sea muy similar al perímetro o al área del logotipo, que es en este caso este rectángulo. En este caso me regreso al 3ds Max y lo que voy a hacer es disminuir la longitud, más o menos lo dejo así, le pongo clic derecho perspectiva, o en su defecto escape P de perspectiva, y aquí tengo ya la perspectiva. Para poder tener una guía para hacer un logotipo voy a abrir la tecla M y se va a abrir el Slate Material Editor. Si yo lo cierro y le pongo aquí el Material Editor, va a ser exactamente lo mismo, es el puente, la tecla M o este botón. Al abrir este botón, este cuadro que es el Slate Material Editor, le puedo dar un clic derecho y voy a aplicar la herramienta Maps general, Bitmap. Y al utilizar el Bitmap quiere decir que me puedo traer ya sea un material, una textura o una imagen, que prácticamente vienen siendo lo mismo. Le damos clic y aquí en este cuadro me va a permitir buscar la carpeta donde tengo este elemento. Vamos a proceder a buscarlo. En este caso ya tengo el logotipo aquí ubicado, le voy a dar clic, hago doble clic para agrandarlo, y una vez que tengo esta parte, bueno, lo voy a cerrar tantito y me voy a cerciorar que mi 3ds Max esté aplicado en modo
V-Ray. Para poder tener V-Ray hay que recordar que también lo tenemos que instalar aparte. En este caso mi versión de 3ds Max es 2020 y mi V-Ray es 5. Entonces aquí tenemos dos elementos básicos. ¿Cuál vamos a ocupar? Vamos a ocupar este de arriba, este V-Ray 5. Y al tenerlo ya como V-Ray 5 lo cierro. Vuelvo a abrir el material Slate Editor. Y al darle clic derecho al fondo, voy a utilizar la herramienta Materials y voy a generar un V-Ray MTL, que es este que estamos viendo ahorita, un V-Ray Material. Clic. Y al momento en que ya se aplica, le vamos a dar doble clic al icono y de esta forma yo puedo conectar el Diffuse Map y ya voy a tener el material representando el bitmap del logotipo Puma. Al minimizarlo significa que si yo selecciono este material y le aplico estos dos iconos, que es el Show Shaded Material en Viewport y el Show Background, significa que tengo un fondo y que tengo la muestra del material en escena. Pero como no se ha aplicado el material, yo lo tengo que seleccionar y le tengo que dar clic a este botón, que es la asignación del material por selección. Le damos clic y de esta manera se va a observar. Si yo quitara estos iconos, no se va a observar el material en escena. Si lo aplico, se va a ver con esta mitad en diagonal en color guinda, rojo aproximadamente, y de esta manera ya puedo observar el material. Ahora, hay que recordar que, bueno, aquí voy a cerrar el cuadro de materiales. Hay que recordar que si yo abro aquí un plano en vista frontal, voy a repetir aquí el protocolo, perspectiva, este origen donde me abre cualquier elemento 3ds Max, sobre todo en vistas frontales, siempre va a ser en la coordenada 0. Si yo le doy top, vemos que está adosada esta línea, que es la cruceta de la coordenada 0,0. Por lo tanto, esto está en origen. Entonces, si yo le pongo vista frontal, vemos que la figura, aquí se ve en alambre, le damos clic derecho y cambio el default shading para poderlo observar de frente, sin vértices y nada. Únicamente vemos el modelo en un modo shaded, en un modo plástico, por decir así, suavizado. Y aquí pues se ve el cuadro y por atrás se observa la retícula. En este caso, si yo me voy al top con la tecla T, y aquí tengo un modo positivo, si yo lo adelanto y le pongo frontal con la tecla F, se sigue viendo igual, aunque por atrás de esa línea se observa que ya tenemos un desplazamiento hacia adelante, pues prácticamente como de 4 cuadritos, como de 40 centímetros. Pero si yo lo pongo atrás, fíjense bien, si yo lo pongo atrás en modo negativo a la línea, le voy a poner frontal, y aquí en el frontal, aplicando el grid con la tecla G, si es que se me pierde, lo puedo poner con la tecla G, observamos que el grid ya se observa sobre el gráfico. Lo mismo va a pasar aquí. Si yo le pongo top y lo hago para atrás, le pongo nuevamente front, aquí yo ya tengo la retícula como referencia. Entonces, con Select and Move yo ya puedo mover este elemento y le puedo dar una idea a través de la retícula de cómo lo voy a trabajar. Entonces, este plano ya no me sirve, le pongo suprimir, y a partir de aquí lo que vamos a hacer es generar un calco o un calcado de la imagen del logotipo. Y en esta parte lo que voy a hacer es darle crear, símbolo de más, create, y aquí buscamos este icono shapes y le vamos a dar a clic para activarlo. Y una vez que está activo lo dejamos tal cual, y a partir de este criterio vamos a comenzar a trabajar el modelado de este logotipo. El imagotipo y el logotipo de Puma lo vamos a aplicar con puros rectángulos para tener mayor seguridad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo? No voy a ocupar el grid aún, yo lo voy a hacer totalmente libre. ¿Qué pasa si yo utilizo aquí esta línea de esta manera, clic, 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 y lo cerramos, close spline? Aquí la línea pues está un poco chueca, es normal porque no estamos utilizando ninguna medición. Lo que voy a hacer es seleccionar en Move, y al abrir mi línea tengo vértice, segmento y spline. Realmente lo que acabamos de hacer aquí como línea, que aquí dice line, son los mismos elementos de una SP-line, que son los tres elementos que conforman a la línea, que es el vértice, el segmento y la construcción de la línea como tal. En ese sentido, lo que vamos a aplicar primeramente es el segment, y lo seleccionamos todo junto con una ventana de selección, y le vamos a poner clic derecho y convertimos estos segmentos en línea.
Posteriormente aplicamos Vertex y seleccionamos todos los vértices y les aplicamos clic derecho y los convertimos en modo corner. Una vez que tenemos este corner, por decir, aquí lo selecciono y lo bajo junto con una ventana de selección, y aquí arriba con uno solo lo puedo ir acomodando para que lo haga lo más derecho posible. Es muy probable que aquí no lo tenga tan exacto, pero es una herramienta muy eficaz para hacer este tipo de modelado. Aquí lo voy enderezando, lo voy trabajando para que esto quede lo más correcto posible. Aquí lo bajamos un poco, ahí se ve prácticamente ya algo parecido a esto, y quito el vertex, y para la parte interna voy a ocupar un rectángulo. Este rectángulo lo hago también así directamente a ojo, todo visual, y aquí tengo este elemento. Para la U puedo ocupar un rectángulo para que todo sea parejo, igual, y de esta manera ya no tengo que hacer el mismo protocolo que hice anteriormente de enderezar segmento por segmento. Aquí puedo utilizar otro rectángulo que lo rebasa, no pasa nada, y aquí lo hago de una forma visual y ahí lo dejo, exactamente como se observa. Lo mismo podemos hacer con la M. Yo aquí utilizo la M como un rectángulo, también no pasa nada, y aquí utilizo un rectangulito pequeño que rebase esta parte, no hay problema, aunque la rebase, y aquí utilizamos este elemento totalmente visual. Le pongo seleccionar y mover, select and move, y aquí lo puedo aplicar de esta forma. Lo copio con shift, si se fijan, lo selecciono, le pongo la tecla shift y lo jalo para copiarlo y desplazarlo del lado derecho, como lo ven en pantalla. Lo suelto y se abre el cuadro de Clone Options. Las opciones del clon nos permite que lo vamos a copiar, no vamos a aplicar ni instancia ni referencia. Lo aplico en copia, ok, y de esta manera lo logramos. Ahora, aquí para la letra A vamos a ocupar este rectángulo igual de una forma totalmente visual. Lo logramos de esta forma y aquí utilizamos nuevamente este rectángulo interno y este rectángulo también que va prácticamente con el bucle abierto abajo. De esta forma lo obtenemos. En este caso, para la R podemos ocupar también una R del texto. Si es más difícil buscar una R del texto, pues lo podemos hacer directamente desde aquí. Si yo aplico la herramienta text, puedo buscar una R básica. Aquí le doy un clic y puedo ocupar desde este elemento, lo seleccionamos y le podemos poner la tecla R. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, un Arial o le pongo algo parecido, pues podemos ubicar el elemento que yo desee, ¿no? Pues pueden ocupar una R como esta que están viendo, y de esta forma yo la puedo bajar, le puedo poner 5 de tamaño, está muy pequeña, vamos a ponerle 20, vamos a ponerle 25, muy pequeña todavía, 27, ahí está correctamente. Y a partir de aquí yo puedo ocupar una circunferencia, vamos por acá, y le puedo sacar una copia a esta misma y la voy a disminuir con la herramienta Scale al centro, parejo con el clic. Lo podemos agrandar o hacer menor. Hacemos menor, lo incluimos aquí adentro, lo voy a escalar menor todavía y aquí ya tengo un elemento parecido. Para hacer la silueta del puma podemos tener varios métodos. Uno muy básico que es a través del corrector Bezier. Hay que recordar que una línea trabaja de una forma por segmentos totalmente rectos, prácticamente vectores, y con el clic derecho lo puedo soltar, o con escape también, y lo puedo seleccionar y desde aquí yo puedo trabajar los elementos. Otra segunda opción es ocupando la línea, y al poner el primer punto y después al colocar al segundo punto, al oprimirlo con el botón izquierdo de mi mouse puedo generar un corrector Bezier o un corrector no uniforme tipo NURB, el cual me va a permitir hacer líneas no uniformes, y que aquí los podemos hacer con control de puntos exactamente como vemos, y lo cerramos y ahí podemos generar una figura. Podemos irnos por los dos métodos,
y en ambos vamos a obtener resultados iguales. En este caso me voy a acercar y lo que primero voy a hacer es ubicar por dónde voy a comenzar, y en este sentido yo voy a utilizar este punto, y a partir de aquí en este punto voy a manipular el control de la línea. Por acá también utilizo el control de la línea, de este lado utilizo el control de la línea, y así como ven vamos a ir avanzando de acuerdo al número de puntos que ustedes quieran para poder controlar con mayor claridad el trazo o vectorizado, que es muy similar el proceso de este dibujo de logotipo, que es exactamente como si nosotros lo hiciéramos desde Adobe Illustrator o desde CorelDRAW o desde un programa afín. Entonces aquí utilizo estos detalles que yo voy corrigiendo. Para estas curvas utilizamos el punto medio, es muy importante esto. Aquí se darán cuenta que ya estamos llegando a la parte final del trazo del dibujo, que en este caso es el inicio, y aquí al tocarlo nos va a preguntar que si queremos cerrar la SP line. Le decimos que sí, y de esta manera ya tenemos el trazo. La manera de poderlo corroborar es seleccionando mi figura y dándole clic y aplicar el Hide Selection. Seleccionamos y aquí ya tenemos los elementos que acabamos de dibujar. Si en algún momento ustedes desean guardar este vectorizado para que no haya ningún error, podemos aplicar el display aquí y podemos ponerle un Hide Select, o en su defecto aplicar lo mismo aquí, clic derecho, un Hide All, y de esta manera seleccionamos una copia, Shift, y ahí tenemos todo el elemento. Ya una vez trazado, selecciono mi gráfico y le voy a aplicar Hide Selection. Entonces lo ocultamos y lo que voy a hacer es seleccionar este dibujo que hice de la P y le vamos a poner Modify, y aquí tenemos el elemento Vertex, Segment y Spline. Vamos a utilizar Spline y abajo activamos la herramienta Attach. Al tener el Attach lo vamos a seleccionar y le vamos a dar clic a todos los elementos que acabamos de hacer únicamente en el texto. Aquí voy a ocupar este elemento nada más en el Puma. En la R y en la silueta no lo hacemos, y quitamos el spline. Posteriormente lo que vamos a hacer aquí es utilizar el vertex, y este vertex le vamos a activar hasta abajo, aquí en esta parte, el End Automatic Welding. El Endpoint Automatic Welding lo vamos a dejar activo para que tengamos un elemento o una herramienta de unión automatizada. Y aquí, para poder dibujar el logotipo correctamente, vamos a aplicar un método de dibujo igual que AutoCAD. Aplicamos Spline y buscamos la herramienta Trim. Al tener el Trim podemos cortar o romper lo que no queremos. Obtenemos la U, aquí va a ser la M, seleccionamos aquí, clic, aquí clic, aquí clic, aquí clic, y para la A cerramos igual aquí, cortamos y nos quedamos con estos elementos tal cual. Ahora, el auto welding, ¿para qué sirve? Le voy a poner Select and Move, y al aplicar el auto welding solito en esta figura, si yo lo saco y lo meto así a su misma figura, lo coloco, lo saco y lo coloco de donde estaba, solito se va a unir. ¿Por qué? Porque tengo el automatic welding que hace rato les mencionaba. Si no lo tenemos activo, no va a pasar nada. Entonces es importante tener esta palomita. Aquí lo mismo vamos a hacer. Vamos a seleccionar esta parte, Spline, la sacamos, la regresamos y ahí regresa a su estado normal. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar esta parte, la sacamos, la unimos, y al poner todo en color rojo ya logramos que todo esté unido. En esta parte lo que vamos a hacer únicamente aquí es tratar de ajustar esta parte, que selecciono el vértice, si se dan cuenta, Vertex, y a partir de este Vertex
ya podemos unir o podemos mover estos elementos, y aquí nos podemos dar cuenta qué tan chueco puede estar esto. Si yo le selecciono y lo muevo y se mueven los dos, significa que están unidos. Si yo selecciono este, significa que están unidos. Pero aquí tenemos, por ejemplo, un corrector Bezier. Si este corrector no lo queremos en Bezier, podemos seleccionar los 4, clic, y le podemos poner modo corner al vértex. Y aquí al darle clic nos damos cuenta que ya no tiene correctores Bezier. Para poderlo corregir todo junto, lo podemos seleccionar, darle clic a todos nuestros vértices y ponerles modo corner. Una vez que ya tengo este elemento, pues aquí podemos aplicar también, si queremos que este sea parte de este, lo vamos a seleccionar, spline, y también lo podemos asociar con attach. Aquí le ponemos el attach, aquí también, lo seleccionamos, y de esta forma ya está nuestra figura. Este ya está cerrado, no lo voy a asociar porque en ocasiones es contraproducente, entonces los voy a tener aquí separados, y al darle escape perspectiva me puedo dar cuenta que aquí ya la figura la tengo normal. Le pongo frontal, clic derecho, un hide all, clic, y aquí ya tengo la figura. Entonces a mi logotipo le voy a cambiar un poco el color para hacerlo un poco más visible. Vamos a ponerle un magenta claro, y de esta forma ya podemos observar cómo van los elementos. Le voy a poner vertex, y aquí en el vertex selecciono con una ventana de selección estos dos vértices, y abajo me voy hacia en vertex, aquí abajo lo movemos y buscamos el fillet. Al generar el fillet yo lo voy a generar manual, es decir, aquí con el fillet activo y de darle un clic al vértice, y con el clic derecho seleccionamos el fillet, seleccionamos ya los vértices, y al darle un clic izquierdo sostenido voy a poder obtener este tipo de fillet libre, y ahí lo suelto y lo dejo de esta manera. Lo mismo voy a hacer con estos vértices internos, y aquí los puedo mover de tal manera en que sean totalmente visuales. Aquí abajo hago lo mismo con los dos. Aquí hay que tener cuidado. Si yo hago esto y choco los vértices, no me va a permitir que esto se una. Siempre hay que permitir que estos estén un poco separados para que no choquen y eviten que la polilínea no se rompa. Lo mismo voy a hacer aquí. Seleccionamos y de esta forma ya lo tenemos. Aquí arriba aplicamos el mismo criterio. Por acá también aplicamos lo mismo. Por ejemplo, yo los puedo seleccionar, los puedo bajar en caso de que esto sea un poco más abajo. Aquí ya lo obtenemos, seleccionamos los vértices de estos dos fillets y ya tenemos este elemento. Lo mismo hacemos aquí de esta forma, y aquí ya tenemos los elementos tal cual los requerimos. Perspectiva, quito la selección, vertex, selecciono este y le pongo hide selection, y si ya me quedó, este yo ya lo puedo destruir, no pasa nada. Si lo quiero conservar, es importante que también me puede servir para otros casos, entonces lo podemos también seleccionar y ocultar. Una vez que ya tenemos nuestro logotipo, vamos a verificar que todo haya estado perfectamente bien unido. Si algo está separado, no se va a poder extruir. Entonces seleccionamos este elemento y le ponemos Modify, Modifier List, Text, Extrude, y aquí al ponerle el Extrude vamos a ponerle aproximadamente 10 centímetros, y vemos que ya existe aquí una formación del logotipo. Y en este caso, al seleccionar el puma, aplicamos el mismo criterio, Extrude, le aplicamos los 10 centímetros, y de esta forma tenemos ya nuestro logotipo. Para darle un efecto y una utilidad clara a este logotipo, es importante que aquí utilicemos en la pista frontal un box que le voy a poner una medida de 400 por 900 aproximadamente, con 1200, 20 de profundidad. Quito las selecciones en top, lo coloco en esta parte, y de esta manera ya tengo el logotipo. Lo voy a subir un poco más hacia el centro. Aquí tengo este elemento. Perspectiva, voy a ocupar nuevamente aquí abajo Standard Primitives, me voy a V-Ray, aquí clic, y genero un V-Ray Plane, nada más como elemento para inhibir la luz del piso, y aquí le voy a poner un fondo blanco. Hay que recordar que en V-Ray 5
ya podemos ocupar materiales. Entonces aquí, al seleccionar mi objeto, voy a ocupar un material en el V-Ray Browser material, y aquí voy a ocupar un concreto más o menos con estas características. Clic derecho y le voy a dar aplicar al objeto seleccionado. Clic, cierro, y como yo ya tenía seleccionado esta figura, se aplicó a esta pared o a este rectángulo. Si yo le pongo material y abro mi material editor con la tecla M, me doy dando cuenta que por acá abajo en V-Ray Scene Materials, aquí tengo el material. Entonces le vamos a dar doble clic, y al darle doble clic aparece aquí mi material, y de esta manera, si yo lo minimizo, por ejemplo, en este caso, y mi material que tengo de concreto lo selecciono, le doy doble clic, y al aplicarle aquí el botón para visualizarlo en escena, aquí ya está, le dejo el fondo tal cual, lo cierro, y aquí ya observo exactamente el propósito de mi material. Yo puedo dejar este concreto de esta manera, o si lo quiero modificar o manipular, le puedo aplicar una selección a este cuadro, Modify, aplicamos el WMap en nuestra lista de modificadores, Box, y aquí con el gizmo le vamos a aplicar una herramienta de seleccionar y Uniform Scale, que vamos a escalar y seleccionar, y conforme seleccionamos y yo lo muevo, lo puedo hacer más estirado o más corto, y en su defecto también hacia aquí arriba puedo ocupar una especie de tipo barda. Yo aquí lo dejo tal cual, lo observamos, y aquí tenemos un efecto como de una pared de concreto. Y al aplicar el top de esta forma, y al aplicar una cámara aquí en crear, en modo estándar, física, clic, puedo generar aquí una cámara, y al tener esta cámara, pues yo me voy a ir a Exposure Gain, y aquí en el ISO vamos a ocupar un valor de 500 aproximadamente, y lo que voy a hacer es clic derecho y me voy a cámaras aquí, Physical Camera, aquí tengo una, que es la que acabo de aplicar, le damos clic, y aquí se observa, si yo le pongo Default, se observa lo que mi cámara ve. Si yo oprimo el scroll, voy a poder subir y manipular la cámara. Si yo aplico aquí en el estándar, clic derecho, en el Default Setting, clic derecho, veo que tengo todos mis controles, pero en el Physical Camera tengo los controles de lo que mi cámara ve. Yo le voy a poner Show Save Frame, y aquí están los límites del render que tengo configurado por el momento. Entonces aquí yo puedo seleccionar este elemento y me puedo acercar un poco con la cámara, como con esta herramienta Dolly Camera, y con esta herramienta que es Orbit Camera puedo girarla. Entonces aquí con el Dolly Camera y con el Orbit Camera puedo acercarme, y de esta manera tengo esta vista. Si yo le aplico Rendering aquí arriba y aplico el Environment en color blanco, se va a ver el render. Si yo lo dejo en negro, se va a ver negro, no se va a observar nada. Hay que cambiarlo a blanco, pues, si quiero mucha luz o quiero poca luz, más o menos como por aquí. Lo vamos a hacer en blanco totalmente por esta prueba, y el resultado se va a ver por aquí. Vamos a darle clic a Render, y aquí podemos observar un proceso del render básico. También el render, lo voy a cancelar, lo podemos obtener desde esta tetera, que es un poco más directo, más visual, y desde aquí nos va a permitir que también obtengamos el render. Aquí vemos el avance del mismo y podemos observar cómo va quedando. Aquí el render ya quedó. Este es el primer acercamiento a lo que acabo de renderizar. Se ve un fondo de concreto y una plasta del puma con los colores básicos de la capa. Lo vamos a guardar, le damos clic aquí, guardar, y aquí en esta carpeta yo lo voy a guardar como prueba 6, puma 6, ya tengo uno anterior, y le voy a poner modo JPG, lo guardo. Ok, ahora este render realmente se guardó en una resolución que está por defecto. Le damos clic aquí al Render Setup, y aquí se observa en qué valor de píxel o de resolución se guardó. Es una resolución bastante baja, la cual podemos mover aquí y le podemos poner, por ejemplo, 1200 por 800, y aunque el render se ve prácticamente igual en el espacio como lo vemos aquí, pero realmente la resolución y la calidad de la imagen va a duplicarse, y así conforme le vayamos poniendo más valores pueden ir mejorando. Yo en este caso lo hago en 640 por 480 porque es un modo rápido, y pues de esta forma lo podemos trabajar. Ahora, para hacer un material
abro mi material map browser y en este caso yo quiero aplicar un material de un color, por ejemplo rojo. Yo puedo generar mi material V-Ray. Hay que recordar que si no está activo V-Ray no aparece esto. Yo puedo aplicar aquí un V-Ray MTL, lo hago grande, así tal cual lo observo, y aquí le voy a sacar una copia a este mismo para no volverlo a hacer ahorita en un momento más. Entonces a este material lo selecciono y aquí en el diffuse le voy a poner el color rojo. Este color rojo lo utilizamos como tal, y aquí en reflect yo le puedo bajar un poco el color, más o menos por aquí, y aquí al darle este ok nos podemos dar cuenta qué tanto va a reflejar. Y aquí abajo en el reflect, en glossiness podemos manejar un punto 8 y lo podemos hacer un poco más difuso. Aquí se observa cómo cambiamos la ventana. Lo mismo va a pasar aquí, este color lo vamos a hacer totalmente blanco, ok, y le podemos aplicar un glossiness, o en su defecto, si yo quiero que quede igual a este, lo que yo hice fue eliminar este con selección, suprimir, y yo le puedo sacar una copia a este mismo y obtengo las mismas características del material. Al darle clic, lo único que yo puedo cambiar aquí es el color, y únicamente cuando lo aplique lo voy a reemplazar y le voy a cambiar el nombre al color. En este caso este se va a llamar rojo y este por obviedad se va a llamar blanco. Entonces aquí ya lo aplico, ya se observa el material como tal, minimizo mis materiales y en este caso voy a aplicar el puro color rojo a este elemento. Pongo Select and Move, selecciono los elementos, aplico el material, lo selecciono, aquí lo selecciono y aquí arriba lo aplico. Asignar material por selección, sí. Ahí está, ya lo hago, nunca me lo preguntan, nada más lo selecciono y aquí lo puedo aplicar. Si yo quisiera que fuera blanco, lo selecciono y aquí lo aplico. Pero como lo voy a querer en color rojo, lo selecciono y aquí lo aplico. Y nuevamente lo que voy a hacer es aplicar el render como lo acabo de hacer ahorita. Le vamos a aplicar render y observamos cómo va realizándose el render en este momento. Aquí observamos que el render ya quedó, lo podemos guardar, render 7, modo JPG, aquí de todos modos hay que aplicarlo, save, hay que recordar estas configuraciones, ok, y lo cerramos. Voy a cambiar mi perspectiva, no voy a utilizar la de la cámara porque se me va a mover, P de perspectiva, y lo que voy a hacer ahora es, primeramente, lo agrupo, ok, y le voy a sacar una copia, ok, y aquí lo dejo, exactamente. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner Hide Selection. Me voy a quedar con este elemento y este sí lo voy a desagrupar, un group. Si lo movemos uno, vemos que no hay nada atrás, ya está el otro oculto. Si yo le pongo clic derecho y desoculto, pues se va a aparecer el otro, entonces ahorita no vale la pena. Selecciono este logotipo y le voy a dar clic derecho y lo voy a convertir a Convert to Editable Poly. Hago lo mismo para este, Convert to Editable Poly. Y aquí también lo puedo manipular de una manera manual. Selecciono Editable Poly, Polygon, y selecciono todas las caras. Suprimir, 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 suprimir. Y así hago con todos los elementos de las caras. Ocupo este también. Y aquí tengo ya este elemento. Esto que tengo aquí, yo lo voy a seleccionar como tal. Al aplicar mi material le voy a poner un color blanco. Lo voy a seleccionar y lo voy a separar de la R. Le voy a poner wireframe y utilizo el element para la pura R. Con una ventana de selección lo hago y lo que voy a hacer aquí abajo es aplicar detach. Decimos que sí, ok, quito el elemento y ya está totalmente separado. Aquí lo que voy a hacer es aplicar modifier list shell, herramienta shell, y le aplicamos uno order amount. Lo mismo vamos a aplicar aquí, shell, clic, 1 order amount, y lo que voy a hacer es darle clic derecho nuevamente aquí en mis elementos y le voy a poner un hide all. Si se dan cuenta, aquí tengo el logotipo anterior, que es este, y lo que obtuve fue un elemento. Aquí le pongo frontal y aquí la puedo poner exactamente igualita para que no haya ningún desfase y que no quede absolutamente chueco. Le pongo cámara y de esta manera yo puedo tener diferentes visualizaciones de color. Aquí lo que voy a hacer es invertir los colores. Voy a aplicar el rojo al contorno y
todo el logotipo lo vamos a poner en color blanco. Le ponemos cámara. Aquí, una vez que ya tenemos los contornos, podemos dar nuevamente un render. Aquí el render ya culminó, se guarda nuevamente. Y finalmente, para un efecto de luz o algo más interesante ocupado en otros elementos más profesionales, podemos quitar el contorno, lo podemos ocultar, y de esta forma yo voy a regresar nuevamente al color de mi objeto. Abro mis materiales nuevamente y lo que voy a hacer es darle clic derecho, Materials, V-Ray, y voy a ubicar el material V-Ray Light. Es este V-Ray Light MTL. Clic, le damos doble clic para hacerlo más grande y es un emisor de luz. Le damos doble clic para que aquí se aplique. Parámetros, le vamos a poner un parámetro de 6 aproximadamente. Y lo que vamos a hacer aquí es la irradiación del color. Lo vamos a minimizar, o más bien lo vamos a cerrar. Y al irme a la vista top, le pongo Wireframe. Lo que voy a hacer es seleccionar mis elementos. Aquí le voy a poner Front, mejor. Selecciono mis elementos, clic, y de esta manera voy a separarlos de la pared. Lo voy a engrosar un poco con la herramienta escalar. Damos clic al Select and Move, copia, ok, y ahora con el escalador lo voy a hacer totalmente delgadito, y para que no se confunda le voy a cambiar el color en azul y lo voy a hacer muy delgadito, así como lo observamos, y lo aplicamos exactamente acá, pegado, y le aplicamos con la tecla M el material. Lo seleccionamos, ya lo aplico el material, y si yo le pongo perspectiva, aquí inmediatamente cambio el default. Corroboramos que el material de luz esté aplicado, y una vez que ya lo tengo, cierro, cámara, clic derecho a mi cámara y verifico que esté el Show Save Frame, y a partir de aquí controlo mi cámara para poderla aplicar y genero en el rendering el environment y lo pongo más oscuro en color. Vamos a modificarlo, en lugar de blanco lo hacemos un poco más oscuro, ok, y a partir de aquí sacamos nuestro nuevo render. Aquí el render ya culmina. Aquí tenemos los resultados. Observamos las diferentes apariencias que podemos hacer a un logotipo a través de los materiales y a través de los efectos que nos ofrece el programa. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Saludos.